Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga, qué bendición estar una vez más con ustedes y poder continuar desarrollando este tema de escatología. Vamos a prepararnos, vamos a disponer nuestros corazones y vamos a pedirle al Señor que en su gracia y en su misericordia nos ayude en esta noche. Amén. Así que oremos juntos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu providencia, Señor, porque es la providencia tuya la que nos permite tener estos recursos maravillosos y estos medios a través de los cuales podemos estar comunicados y poder tener esta fraternidad y juntos estudiar la bendita palabra del Señor. Padre, te suplicamos que con el Espíritu Santo en esta noche nos asistas de una manera especial para que prepares nuestro entendimiento, Señor, nuestro conocimiento, y para que prepares nuestro corazón, de tal manera que en la medida en que crezcamos en el conocimiento tuyo, Señor, nos fortalezcamos en fe, en confianza, en seguridad en ti. Señor, gracias por amarnos y por enseñarnos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en el estudio pasado estuvimos hablando acerca de ese esquema básico de la Biblia y miramos sobre las dos edades, los dos siglos, y estuvimos mirando que estos dos, bíblicamente, estos dos aion o edades o tiempos implican el tiempo, todo el tiempo de lo creado por Dios. Y tuvimos muchos textos y miramos que este siglo malo, como la Biblia lo define, comenzó o su inicio está en la creación y la caída. Y que Dios creó el tiempo y así este siglo, aunque cayó en pecado, por eso se le llama siglo malo, porque hay muerte, hay vida temporal, pero que nuestra esperanza es que hay una vida real, completa, eterna, en un tiempo en un tiempo futuro. Amén. Dijimos en esa proposición 2 también, estuve mirando un contraste entre este siglo presente y el siglo venidero. Y miramos como, por ejemplo, estos textos como en Lucas capítulo 20, donde se habla de que en este presente siglo los hombres se dan en casamiento, hay muerte, los hombres son naturales y que estamos juntos y coexistimos los buenos y los malos, digámoslo así. Y que en el futuro, en el siguiente siglo o en el siglo venidero, no hay ese casamiento, no hay muerte, los hombres no son en estado natural sino resucitados y no van a estar todos los hombres sino solamente aquellos que son dignos, como dice el texto, de alcanzar el siglo venidero. Ahora también miramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con esa parábola maravillosa de la cizaña y el trigo. Y miramos cómo en este presente siglo, tanto el trigo con la cizaña están mezclados y están en una condición natural, pero que en el futuro, en el siglo venidero, solo estará el trigo y será una condición no natural, sino una condición que glorificada. Miramos también una tercera proposición, y en esa es que lo que divide este siglo presente con el siglo venidero es precisamente el juicio de los malos, la resurrección de los justos y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mejor dicho, cuando hablemos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a mirar los elementos que están en esa segunda venida. Y entonces vamos a encontrar la resurrección de los santos, vamos a encontrar una resurrección
general de todos los hombres y también vamos a ver un juicio final. Ahora, tomamos muchos textos para esto, sobre todo Lucas capítulo 20, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 15, Mateo capítulo 13, Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Y miramos todo esto de una manera maravillosa y extraordinaria. Ahora, queremos continuar con el tema. Y lo que queremos ahora es seguir sencillamente con el tema de los 2 siglos. Y lo que vamos es a ampliar un poquitico la idea. O sea, como a reproducirla un poquito más, para que el tema nos quede un poquito más completo. Ahora, les voy a suplicar que el listado de textos que les voy a dar, por razones de tiempo y por razones de la manera como estamos llevando este estudio, no los vamos a poder leer todos esta noche. Algunos ya hemos leído, pero yo quiero que ustedes tengan ese material allá, hermano, y que si no lo está haciendo en este momento, se tome el tiempo, ya que esto está quedando grabado, para que desarrolle usted el estudio. ¿Cómo? Vas a tomar los textos, vas a ir a la Biblia, vas a leer y vas a mirar la relación que tiene ese texto con el tema que estamos desarrollando. Recuerden que estamos hablando de este siglo presente y el siglo venidero. Y estamos diciendo que escatológicamente todo el tiempo que Dios creó, el tiempo y el espacio que Dios creó, abarcan todo, absolutamente todo. Que no hay más estados, no hay más siglos, no hay otros tiempos, ni en la mitad, ni al principio, ni al final. Que sencillamente Dios separó en 2 siglos toda la era de la creación. Amén. En 2 siglos. Este presente siglo y el siglo venidero. Entonces, queridos, mire, son 18 textos bíblicos que vamos entonces a escribir para tener la oportunidad de desarrollarlos en casa. Y el primer texto es Mateo capítulo 12, el versículo 32. Aquí se habla, sobre todo, el énfasis aquí es que todo el tiempo de la creado por Dios está contenido en este presente siglo y en el siglo venidero. El contexto de este pasaje es Marcos capítulo 3, el verso 29. Ahora, otro texto que vamos a tener en cuenta es Marcos capítulo 10, el versículo 30. Ahora, este texto es muy importante porque en este texto dice que la iglesia, mientras esté aquí, va a ser perseguida siempre. Y que y hay un contraste entre la persecución de aquí con la vida que vamos a recibir allá en el siglo venidero. Amén. Ahora, el siguiente texto es Lucas capítulo 16, el versículo 8. Y en este pasaje vas a encontrar un contraste de hijos, donde se habla de 2 tipos de hijos. Los hijos de este siglo con sus características malas y los hijos del siglo venidero. El siguiente texto es Lucas capítulo 18, el versículo 30, donde se usa una palabra sinónima. Y la palabra sinónima que se usa ahí es la palabra tiempo. En este tiempo y en el tiempo por venir, por ejemplo. ¿Ves? Ahora, el siguiente texto es Lucas capítulo 20,
versículo 34 al 36. Este contraste y este pasaje ya lo hemos estudiado, lo hemos leído en la clase anterior, lo estuvimos leyendo. Amén. Lo que encontramos allí es que un contraste extraordinario entre este siglo y el siglo que venidero. Ahora, otro texto. El siguiente texto sería Romanos capítulo 12, el versículo 2. ¿Qué dice este pasaje allí? Este pasaje dice que nosotros los que somos hijos de Dios no debemos de conformarnos con este siglo, con las cosas de este siglo, que nuestra mente no debe ser conformada con esto, sino que nos demanda el texto y hace una referencia allí a que no nos conformemos a este siglo, sino que por el contrario seamos distintos, y el ser distintos es el hecho de ser ¿qué? Santos, de pensar, de tener nuestra mente, de ser transformados a una manera de pensar diferente, a ser santos. Amén. Ahora, estos textos están todos hablando del presente siglo y el siglo venidero. Recuerden que ese es el tema que estamos desarrollando, y desde ese punto de vista es que quiero que tomes estos textos después y los desarrolles. El siguiente texto es Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 20. Aquí habla de la sabiduría de este siglo, contrastada con la necedad, o sea, del hecho de ser sabios. Ahora, en Primera de Corintios también, en el capítulo 2, el versículo 6, habla de la sabiduría de los de este siglo y la contrasta con la sabiduría de Dios. Así que alguien que se crea sabio en este momento, lo que en realidad es un gran ignorante. Pero ustedes van a encontrar el tema, el presente siglo y el siglo venidero. El siguiente texto que quiero que ustedes miren es Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y en este texto es precisamente el que da la idea de que no se crean sabios. O sea, tener conocimiento de este mundo no es ser sabio. Y hace el contraste. En Segunda de Corintios, el siguiente texto, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, habla de el Dios de este mundo. Y lo contrasta y dice que el Dios de este mundo es ¿quién? Satanás. Y cuando habla de la expresión mundo, está hablando de este tiempo malo, que el Dios de este presente siglo malo es Satanás. Y lo contrasta con la gloria de Cristo, la luz del siguiente siglo, que es la gloria de Cristo. O sea, el siglo presente malo, que su jefe es Satanás, con el siglo presente futuro, que es la gloria de Cristo. Después les digo por qué dije la gloria presente y futura de Cristo. Luego miremos en Gálatas capítulo 1, el versículo 4. Y en este texto, la Biblia dice que nosotros nos tenemos que ser librados de este presente siglo malo. Que Él nos libra. Cristo nos libra de este presente siglo malo. En Efesios, el siguiente texto, Efesios capítulo 1, el versículo 21, dice que Cristo es rey ahora y ya, y también es rey para siempre. Amén. Entonces, Él es el rey. En Efesios capítulo 2, el versículo 2, aquí nos da la idea como que los que nosotros aquí o las personas aquí vivíamos antes
como los demás, que hijos de qué, de ira. Y hace el contraste entre los de este presente siglo malo, que son hijos de ira, y la idea es dejar de pertenecer a ellos. Ahora, primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 17 y 19, hace un contraste de las riquezas de esta tierra con la vida del presente siglo. En Tito capítulo 2, versículo 12, lo que habla es una autonegación que tenemos que tener nosotros en este siglo, en este presente siglo. Y para terminar el texto, Hebreos capítulo 6, el versículo 5, habla de aquellos que ya recibieron o que ya gustaron de los poderes, ahora ya gustaron de los poderes del siglo venidero. Ahora, en todos estos textos, él está hablando en muchos pasajes del Nuevo Testamento, como es lo que estamos demostrando nosotros. Todos los escritores del Nuevo Testamento tuvieron que ver con este tema de las dos edades, del siglo presente y el siglo venidero. Y son muchos los pasajes en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento que hablan de este tema precisamente, del tema de las dos edades, de este siglo y el siglo venidero. Así que podemos decir con toda seguridad que este es el corazón, esta es la base de la escatología bíblica. Ahora, cuando vayan a leer el texto de Hebreos 6, perdón, les va a surgir posiblemente la idea de que es posible que la salvación se pierda para algunos. Pero es que el texto, si se desarrolla un poquitico más, no es lo que está diciendo la Biblia, que se pierde la salvación. Lo que no estaba diciendo que ya eran salvos y dejaron de ser salvos. Lo que el texto está diciendo es que gustaron de esos poderes. Pero en la Biblia, cuando se habla de estos poderes y sobre todo en estos pasajes, habla de esos dones especiales milagrosos del primer siglo, que fueron estos milagros y poderes especiales que proyectaron y autenticaron el reino de los cielos, que le dieron la entrada y la inauguración y la autenticación del reino de los cielos aquí en la tierra. O sea, ¿qué autenticó el ministerio del Señor Jesucristo? Esos milagros extraordinarios que él hizo. ¿Qué hicieron los primeros apóstoles y muchos de los hermanos que creyeron en el primer siglo? Tener dones especiales que autenticaron el mensaje que ellos transmitían. Ahora, una persona se levantaba a predicar y para que las personas creyeran que verdaderamente era un hijo de Dios, entonces Dios le permitió y le dio esos dones especiales. Pero una vez que el texto fue escrito, que Dios inspiró a estos hombres y lo que predicaban Pedro, Pablo, Judas, todos los demás, Santiago, Juan, todo lo que ellos predicaban quedó por escrito. Entonces, escúcheme lo que estoy diciendo. Hoy, ¿qué autentica los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos predicadores de Dios? ¿Esos milagros o esos poderes? No. Lo que autentica hoy la palabra predicada es la palabra inspirada y escrita de Dios. O sea, ¿qué hace que una persona hoy tenga la credibilidad
en la predicación, que lo que dice esté de acuerdo a las escrituras. Eso es lo que autentica a los verdaderos predicadores hoy en día. Amén. Así que ya yo no espero, a ver, si yo me voy a una congregación, para explicar un poco más la idea, si yo me voy a una iglesia donde nadie me conoce y donde yo no conozco a nadie, entonces si una persona se levanta allí, lo presentan como el expositor ese día del sermón y este hombre comienza a predicar, yo voy a tener un concepto en poco tiempo si este hombre verdaderamente es un predicador bíblico o no es un predicador bíblico. Yo voy a tener el concepto si este es verdaderamente un predicador del reino de los cielos. ¿Y por qué lo voy a valorar yo? Porque después de que terminó el sermón, levantó a un cojo, resucitó un muerto. No, yo lo voy a validar, lo voy a aceptar y voy a decir su autenticidad es si lo que él ha dicho se ajusta a lo que dice el texto. ¿Qué autentica a los predicadores de hoy? ¿Los milagros? No, la palabra escrita. Amén. Y estoy haciendo este énfasis porque sé que ese texto de Hebreos capítulo 6 es un texto que ha generado y que genera muchas controversias. Pero la clave de la interpretación del texto está en interpretar el significado de la palabra, los poderes. Cuando se habla de esos poderes, que gustaron de esos poderes, no está hablando de la salvación, de que ya nacieron una vez y ahora fueron abortados. No, está hablando de personas que tuvieron la oportunidad de ver milagros, de recibir milagros o de hacer milagros, pero que nunca se autenticaron o nunca fueron verdaderos hijos de Dios. Y entonces pudieron caer de esa gracia. Así que, amados, les dejo todos estos textos para que tengan ustedes un material extraordinario y cómo puedan demostrar que esta teoría, digámoslo así, o este sistema de interpretación de las dos edades, de los dos hijos, es totalmente bíblica, porque no es solo un texto, sino muchos textos, y no es solamente en un libro, sino en todo el Nuevo Testamento, y está usando muchos pasajes. Y noten esto, queridos, muchos pasajes que casi nunca se estudian como pasajes proféticos, pero nos hablan, si ustedes miran esos textos, nos hablan del futuro, así que nos hablan de escatología. Ahora, un tercer argumento que esos textos nos dan es que el idioma que se usa en estos pasajes, la expresión y los términos bíblicos, la gramática que se usa, es la gramática contenida en todo el Nuevo Testamento. Así que en estos pasajes que hemos leído, se está hablando de casi todos los temas que trata la Biblia. Se está hablando de Cristo. Se está hablando de cómo vivir aquí en este siglo, en esta tierra, ahora como hijos de Dios. Se nos está mirando cómo debemos de esperar el futuro, qué debemos de esperar del futuro, cómo ver el futuro. Nos están hablando del pecado y de la maldad. Y así que, palabras más, palabras menos. Tener una idea clara sobre este sistema de interpretación de las dos edades nos ayuda a entender las sagradas escrituras. Amén. Por esa razón, la escatología bíblica es muy, pero muy importante y es una cosa central en la doctrina, en la base, en la fe de los verdaderos creyentes. Déjenme decirles, ya les dije que aquí en este sistema hay doctrinas que son fundamentales y ya vimos algunas. Pero lo que estoy diciendo es que la escatología tenemos que recibirla y tenemos que
que estudiarla y tenemos que desarrollarla y tenemos que vivir con ella y deleitarnos en ella, porque ella nos da una ayuda extraordinaria para poder interpretar todo lo demás de las Sagradas Escrituras. Amén. Así que, queridos hermanos, palabras más, palabras menos, en el siglo venidero, nosotros vamos a recibir ¿qué? Vida eterna. Amén. Ahora, veamos un texto. Tito capítulo 2, Tito capítulo 2. El versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo malo. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Noten esto, ¿qué esperamos nosotros? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y este texto es muy clave para entender esto, porque ¿qué es lo que vamos a recibir nosotros cuando Cristo venga? Vida eterna. Amén. Esperamos esa manifestación gloriosa. Así que cuando Cristo venga, el texto está diciendo que será una manifestación ¿qué? Gloriosa, y que nosotros tenemos que aguardarlo y tener paciencia, y aunque estemos en este siglo malo, tenemos que vivir en este siglo de una manera sobria, justa y piadosa. Amén. No estar agarrados a las cosas de aquí, sino esperando, aguardando la esperanza dichosa que tenemos nosotros los hijos de Dios. Ahora, Mateo capítulo 28, el versículo 20, es un texto que la mayoría de nosotros no sabemos de memoria. Y es en esa gran comisión donde el Señor les dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, noten esto, todos los días hasta el fin. Así que si ustedes notan, Tito, el pasaje de Tito, divide la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa segunda venida del Señor Jesucristo es la que divide. ¿Qué es lo que divide? El siglo que estamos con el siglo futuro. En este siglo tenemos que vivir de esa manera, sobria, justa, piadosa. Aguardando ¿qué? ¿Qué es lo que sigue inmediatamente después? La manifestación gloriosa, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ella es entonces, según este texto, la que hace la división de un siglo al otro siglo. Ahora, si tú miras esto y lo asocias con Mateo 28:20, si el Señor dijo que yo estaré con ustedes hasta el final, hasta el fin, ¿cuándo es el final de este siglo? Cuando Él regrese. Está hablando de que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Hasta el fin. No antes. No antes. Entonces, el Señor ha prometido, primero, que cuando venga será la manifestación gloriosa. Y segundo, que estará con nosotros todo el tiempo en este siglo malo. Ahora, en Juan capítulo 6, si quieren miren ese texto que no lo hemos leído, pero que es espectacular y es uno de los textos que yo más he usado en la predicación de la elección limitada.
Evangelio de San Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Pero si usted quiere, hermano, para que tenga la idea completa, leamos desde el verso 37. Y dice, todo lo que el Padre me da, es Jesucristo quien está hablando. Y está diciendo que Él es el pan de vida. Y dentro de ese tema, note la afirmación que el Señor hace. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el verso 39 es la explicación de lo que acaba de decir. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que fue el que envió a Jesús. Que de todo lo que me diere, no pierda yo sino 5. ¿Cuántos va a perder? Nada. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? Queridos, díganme cuándo es que el Señor prometió resucitar a los que el Padre le entregó para que muriera por ellos. ¿Cuándo los va a resucitar? En el último día, dice el texto. ¿En el día qué? Postrero. La expresión postrero significa último día. Así que lo que dice el texto es que el Señor Jesucristo ha venido aquí porque el Padre lo envió, y lo envió porque le entregó a unos para que muriera por ellos, y luego la voluntad de ese Dios es que Él lo resucite el último día, en el día postrero. ¿Cuál es el último día de qué? De este presente siglo malo. En este presente siglo malo es cuando Jesucristo vino y murió. En este presente siglo malo es cuando Cristo resucitó. Y es cuando trajo vida a los hombres que el Padre le entregó para salvar. Y es a ellos es a ellos que Él va a resucitar. ¿Y qué es la resurrección? Pasar a la vida eterna. Dejar de ser temporales y comenzar a ser eternos. ¿Cuándo es la resurrección? Según ese texto, el último día de este siglo. Amén. El verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una reafirmación del tema. Luego viene una murmuración, pero por causa de esa murmuración viene una declaración extraordinaria y explosiva en el verso 44. Ninguno, escuchen esto, ninguno puede venir a mí. Ninguno. ¿Cuántos hombres sobre esta tierra pueden buscar la salvación? Ni uno. Ninguno puede venir a mí. ¿Cuántos pueden buscar a Cristo por su propia cuenta? Ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. O sea, es la obra de Dios la que actúa en los hombres para que los hombres de una forma o de otra, por los medios de la gracia, conozcan a Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, de nuevo la declaración, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que 3 veces en el mismo pasaje, el Señor está diciendo que resucitará a aquellos por los cuales Él murió,
el último día de este siglo. Amén. Ahora, Lucas capítulo 20 es un pasaje que ya leímos. Nos muestra con el contraste esa realidad sencillamente. ¿Cómo es que un reinado, cómo es que el último día para este siglo, miren lo que les voy a decir, hermanos, el último día de este siglo malo es el primer día del siglo venidero. ¿Escucharon lo que dije? Para este siglo es el último día. Para el siglo venidero es el primer día, porque es el día de la gloriosa manifestación de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Así que, queridos, todo este tema que estamos diciendo, hermanos, nosotros lamentablemente cuando hablamos de escatología nos hemos pegado la enredada del siglo, porque nos hemos llenado de teorías, nos hemos llenado de posiciones, nos hemos llenado de teorías, nos hemos llenado de razonamientos humanos y en lugar de ir a la sencillez de las escrituras, hemos puesto una cantidad de arandelas, sobre todo con las tesis dispensacionalistas de varias resurrecciones y de varios regresos de Cristo y de varias manifestaciones de Él, varios procesos, varios pueblos por salvar, unos la iglesia, otros los judíos y de nuevo otro grupo, los de nuevo Israel. Todas estas cosas han hecho que la escatología se vuelva ¿qué? Tediosa, difícil de entender, compleja y hasta temerosa. Que deben decirle que hay hermanos que ni siquiera se atreven a leer Apocalipsis porque le tienen miedo al libro. Y déjenme decirle, el libro más maravilloso que habla de misericordia y de amor es el libro de Apocalipsis. ¿Saben cuál es el tema de Apocalipsis, queridos? No es la numerología, no es el buscar cuándo Cristo llegó o cuándo Cristo va a llegar, no es tratar de adivinar si le quedan 20 años o 30, no es tratar de rebuscar y de adivinar y de discernir cómo serán los últimos tiempos. El tema de Apocalipsis es sencillamente este. Iglesia, en el mundo está sufriendo, sí. Iglesia, pareciera que todo está al revés, sí. Iglesia, pareciera que Satanás tiene el control de todo y pareciera que si yo no me aparezco, aún los salvos ya no serán salvos. Sí. Pareciera que yo no, que la batalla se perdió. Sí. Pero yo quiero decirles algo. Iglesia, es que mi regreso es glorioso. El final de la película no es lo que usted está sintiendo. Lo que usted está sintiendo es mucho dolor y dolor y dolor. Y lo que hay es mucha persecución y acoso por causa del reino de los cielos, ¿sí? Pero déjenme decirles que la victoria es mía. El final de los tiempos, le voy a decir que hay una gloriosa manifestación en la cual yo iré y reinaré. Y no solamente yo iré y reinaré, sino que ustedes conmigo también reinarán. ¿Cuál es el tema de Apocalipsis? La gloriosa venida en victoria de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia con él. Eso es todo. Eso es todo. Ese es todo el tema. Permíteme que si terminamos y nos da tiempo escatología, al final podremos hablar de Apocalipsis, o al menos hacer un bosquejo introductorio de Apocalipsis. Pero quiero que los quiero llevar con este tema
de las dos edades, de los dos siglos, de este siglo presente y el siglo venidero, a que miren que si tomamos esto como base escatológica, vamos a poder discernir y entender muchos temas en las escrituras. Aún Daniel y Apocalipsis se van a ajustar a esto. Esta forma o esta manera de interpretación es sencilla. Es muy fácil ver la escatología bíblica. Amén. Así que, amados, lo vuelvo a decir, ¿qué separa este siglo con el siglo venidero? Están separados, según Tito capítulo 2, 11, 13, por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué habrá en esa venida? Anticipémoslo un poco. La resurrección y el juicio. Así que dentro de esta posición, dentro de este contenido de la historia, de la edad, del aión, todas las demás tesis, argumentos bíblicos, profetas bíblicos, Daniel, Apocalipsis, todos caben dentro de él. Todos, absolutamente todos. Otro punto que tenemos que afirmar es que este sistema es muy consistente con el post-milenismo, no tanto con el premilenismo. Porque surge una pregunta. Si lo que divide el presente siglo malo con el segundo siglo venidero es la segunda venida de nuestro Señor, y esa venida es la manifestación gloriosa de Él, entonces, y si todo lo que tenemos en la Biblia tenemos que meterlo o en un siglo o en el otro siglo, entonces ayúdenme ustedes a entender en qué siglo podemos meter el milenio. Meter el milenio dentro del premilenianismo es muy difícil. Porque si Cristo viene antes del milenio, antes, ¿cómo podemos mirar el hecho de que allí estará la iglesia resucitada, conviviendo con personas malas y que la muerte sigue reinando en este mundo? ¿Cómo mezclamos los resucitados para vida eterna con todavía personas temporales, pecadoras y perecederas? Así que la tesis premilenista se cae de su peso con el sistema de estas dos edades de interpretación bíblica. Ahora, en el siglo venidero, según esta tesis, solo lo van a alcanzar los resucitados de Cristo. Amén. Solo los resucitados, y entonces no van a estar mezclados. Entonces, ¿por qué se ajusta? ¿Por qué se ajusta a esta posición postmilenista? Porque lo que podemos entonces argumentar es que Cristo viene después de ese milenio. Les estoy colocando un trompo en la uña y tal vez los estoy confundiendo. Permítame que en las futuras clases vamos a dedicar no menos de 2 charlas, o al menos una charla, pero bien larga, de unas 2, 3 horas, a desarrollar el tema de qué es el milenio, cómo interpretar el milenio y dónde podemos meter el milenio, en el presente siglo o en el siglo venidero. Pero les anticipo esto.
Si el milenio es de los resucitados, es imposible que estén mezclados con personas que van a morir y que son pecadoras. Amén. Así que, amados, otro punto que tenemos que defender de esto es que no hay ningún tipo de proceso que nos lleve de excelencia en excelencia hasta llegar a ese siglo venidero. Me explico. Hay teorías, por ejemplo, los que creen en la reencarnación, que no son cristianos para nada, o los gnósticos, por ejemplo, los seguidores de Samael Aun Weor, por ejemplo, en el rosacrucismo y esas cosas, que creen en la evolución sobrenatural. ¿Qué es esto? La reencarnación. Entonces un hombre nace, muere, se volvió una matica de plátano, vuelve a venir a este mundo, y si fue bueno, entonces viene a sufrir, y si fue malo, viene a pagarlo la maldad que hizo aquí, pero se va purificando. Y según algunos de ellos, por allá como en las 100 o 103 reencarnaciones, se llega al grado de nivel ya de deidad. O sea, se va pasando del siglo malo en un proceso hasta terminar en un estado de deidad glorioso, ya inmarcesible. Se convierten en dioses. Pero déjenme decirle que algunas teorías también cristianas, que aunque no creen en la reencarnación, creen que hay un proceso, escúchenme en esto, un proceso en el cual aquí la iglesia se va perfeccionando hasta tal punto que un día no tendrá mancha ni arruga. Y lo que hay es una mala interpretación de ese texto. Y entonces estará lista para pasar de este siglo malo al al estado que eterno de gloria. Pero no hay ningún proceso que nos lleve a terminar allá. Lo que tenemos que decir nosotros es que esta realidad es una realidad totalmente sobrenatural. El Señor Jesucristo vendrá. Y cuando Él venga, antes la maldad, en lugar de haberse quitado, aumentará. ¿Hasta cuándo habrá maldad en la tierra? Hasta el último día. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? Hasta el último día. Pero Él viene, y Él viene, no viene porque empezó un proceso y va a terminar ya listo. No, cuando Él venga, lo que viene es a recoger una cosecha. Pero parábolas como la cizaña y el trigo nos dicen que vamos a estar revueltos, pecadores, píos e impíos, creyentes e incrédulos, hasta la manifestación del dueño de la cosecha, hasta cuando Él venga. Así que no será un proceso, sino que será algo que sobrenatural. Aquí no cabe ninguna teoría de la evolución, ni del proceso natural, ni de un proceso sobrenatural. Así que, queridos, estamos mirando todo esto de los 2 siglos, y lo que estamos haciendo es mirarlo un poquitico más amplio, con detalle. Así que, para seguir mirando esto, una de las grandes proposiciones que tenemos nosotros que tener seguras y firmes en nuestra teología es que este siglo, la Biblia dice que siempre será malo. Nunca será bueno. Nunca, jamás será bueno este siglo. Ahora, Lucas capítulo 16, el versículo 8, habla precisamente del contraste de los hijos de las tinieblas con los hijos de la luz. Amén. Marcos capítulo 10, lo vuelvo a decir, habla de que siempre estaremos, ¿qué?
perseguidos. Siempre mientras la iglesia esté aquí, será atacada. Cristo la instituyó, pero le dio la capacidad de poderse mantener en pie. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, pero el Hades estará siempre al acecho. El diablo siempre estará como león rugiente buscando a quién devorar. Aquí estamos siempre vulnerables al pecado y a pecar. Siempre, siempre y siempre perseguidos por causa del reino de los cielos. Romanos capítulo 12, versículo 2, que son textos que yo les dije que ustedes lean, pero que vale la pena aquí hacer el énfasis, dice que no nos conformemos porque, ¿por qué? ¿Por qué no nos tenemos que conformar? Porque siempre este siglo será malo. Si no fuera así, hermanos, podríamos tener expectativas diferentes. Segunda de Corintios capítulo 4, otro texto que les dije que leyera. Dice que Satanás es el Dios de este siglo. Pero ¿cuándo Satanás va a dejar de ser el Dios de este siglo? Nunca. Cuando Cristo venga y se acabe este siglo malo. Pero mientras el siglo malo esté, Satanás será el Dios de este siglo malo, de este reino de maldad. Así que, amados, la razón por la que nosotros necesitamos ser librados, según Tito 2, 2, perdón, o 2 y 11 al 13. Necesitamos ser librados porque siempre estará la maldad presente aquí. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que siempre la corriente de este mundo será la misma. ¿Cuál? La maldad. ¿Cómo piensa la humanidad entera? Como piensa el diablo. Nosotros antes éramos igual a ellos, porque éramos hijos de desobediencia como ellos, pero ya no lo somos, porque ahora por gracia somos salvos. Es lo que dice el contexto de ese texto. Pero lo que quiero que entiendan es esto, que siempre, la primera gran premisa que tenemos de esto es que siempre este siglo será malo, nunca jamás cambiará mientras Jesucristo no venga. Amén. Y les decía que podíamos tener otras expectativas. Por ejemplo, si hubiera la opción de un cambio, entonces podría llegar el momento de esos cambios. Y por ejemplo, este siglo podría dejar algún día de ser malo y convertirse en un siglo bueno. Satanás podría empezar a reflexionar y dejar de ser el Dios de este siglo de maldad. Algún día la iglesia podría dejar de ser perseguida por causa del nombre del reino de los cielos. Así que podría este mundo dejar de ser malo. Este presente siglo podría algún día dejar de ser malo. Pero si esa posibilidad existiera, entonces la Biblia sería una falacia. Eso negaría todos estos textos que les acabé de dar y sería una gran mentira la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que afirma y reafirma que siempre aquí estará la maldad hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos y necesitamos ser librados un día, pero sobre todo, miren, la doctrina de la permanencia de los santos es espectacular, grandiosa y maravillosa. Porque lo primero que nosotros aprendemos en esa doctrina es que nosotros no permanecemos, sino que es Él quien nos sustenta. Escuchen esto. Si Dios quitara la gracia sobre este mundo, en un solo minuto se convertiría en un caos total.
Pero si Dios quitara la gracia salvífica de un hombre que él llamó para ser salvo, esta persona, ese día, ¿han visto cómo caen los hombres cuando se tiran en un paracaídas? Antes de abrir lo que vienen a todos chuzos así, así sería la caída de nosotros los hombres al infierno. ¿Quién nos sostiene? Con su palabra. Jehová. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu callado y tu vara me infundirán aliento. Y en la casa de Jehová termina diciendo, moraré por largos días. Queridos, palabra más, palabra menos, la doctrina de la permanencia de los santos, su base es esa. No que nosotros permanecemos porque queremos permanecer. No, nosotros somos porque Él nos sustenta. Un texto maravilloso para eso está en Filipenses, donde dice que el que inició la obra en usted la llevará hasta el final. Solo piensen en esto. Si un hombre que Dios escogió para ser salvo y lo llamó, hoy conoce a Cristo y al conocer a Cristo se arrepiente y tiene fe y es justificado, es declarado justo, y luego en el camino se perdiera y no fuera santificado o no fuera glorificado, la obra de Cristo en la cruz sería un ridículo. No hay la posibilidad de que uno con el que Cristo murió se pierda. Y Juan capítulo 6 lo acabamos de leer. Porque la voluntad del que me envió es que yo no pierda ni uno, sino que yo los resucite a todos en el día postrero. ¿Qué tenemos que entender de la teología? Que Cristo no murió por todos los hombres. ¿Por qué? Ese es problema de Dios, no mío. Mi razonamiento humano lo entiende, no lo entiendo. Pero ¿quién es y quién eres tú? Dice Pablo. ¿Qué es el barro para que contiendas con el alfarero? ¿Qué si él quiere levantar hombres para honra y hombres para deshonra? Vasos útiles. Aunque en el fondo todos los vasos son útiles. Unos para honra u otros para deshonra. O sea, hubo una utilidad en las manos de Dios en Moisés cuando sacó al pueblo de Israel. Pero hubo una utilidad en las manos de Dios en Faraón cuando Dios le endureció el corazón y hubieron los milagros que hubieron en Egipto. Eso es lo que tenemos que entender de la salvación, que no depende de nosotros y que nuestra permanencia es por Él. Amén. Así que la maldad estará siempre acá, pero la esperanza nuestra no está en lo que podemos hacer, sino en lo que Él hizo por nosotros. Amén. Así que, amados, podría entonces llegar la época de una victoria de la iglesia extraordinaria. Permítame decirle que todas estas iglesias que andan anunciando poder, reino y gloria, premilianismo, van a quedar avergonzados. Porque mientras Jesucristo no aparezca, jamás la iglesia alcanzará un grado de perfección. Nunca jamás la iglesia alcanzará un estado de oro. No, siempre estará compuesta de hombres tierreros, como dice el hermano mío, terrenales, que no se merece ni uno solo la gracia de Dios, pero que Dios les dio lo que no merecían y por misericordia lo sé. ¿Qué es la iglesia? Una parranda de pecadores creyendo en la gracia de Dios para ser salvos. Y eso fue hace 2000 años. Y eso fue hace 1000 años. Y eso es hoy. Y eso será dentro de los años futuros mientras Cristo ve. Así que no podemos
estar anunciando victorias gloriosas del pueblo de Dios. Y menos con política secular, política del mundo. Vamos a poner pastores como senadores para que este país cambie. No, la iglesia en Colombia no cambiará, ni este país cambiará. Cambiará si el reino de los cielos se hace manifiesto. De lo contrario, aquí habrá maldad, corrupción y depravación, porque este siglo es malo y seguirá siendo malo. Una segunda premisa, queridos, ¿qué horas son? ¿Alguien me quiere dar la hora? Perdonen que es que yo no... 7:12 en México. ¿Las qué? 7:12 en México. O sea, 9:12. 8:12 Colombia. 8:12. 8:12. Ah, no, entonces sí puedo seguir, hermano. Perdónenme que es que me emociono y comienzo a predicar. Perdón. En lugar de seguir enseñando, me comienzo a predicar, hermano. Pero mire, la gran premisa grande que ya logramos es esta. El mal estará siempre. Este siglo siempre será, ¿qué? Malo. La segunda gran premisa que vamos a tomar en la ampliación que estamos haciendo del tema es que este siglo, escúcheme lo que voy a decirles, esto es fundamental. Y si algún día tengo la opción de hacerles un examen, serán temas claves de examen, hermano. Este siglo malo está en los últimos días. Textos que pueden reafirmar esto. Primera de Corintios capítulo 6. Habla preciso de eso, de estos príncipes de aquí, de estos principados que están pasando, que son temporales y que se van a acabar. Primera de Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos. El versículo 8 dice que la luz ya, escúcheme esto, la luz ya alumbra, ya alumbra. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Habla de en la consumación, que estamos en la consumación de este siglo. La consumación. Ahora, ¿qué entienden por la palabra consumación? Lo que está diciendo de estos textos y la idea que estamos transmitiendo aquí es que ya este siglo, en el proceso de la creación, este siglo está en su etapa final. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, dice que ha alcanzado los fines de este siglo. Los que estamos alcanzando los fines de este siglo. Así que sí, déjenme decirles, sí, ya estamos en los últimos días. ¿Desde cuándo estamos en los últimos días de este siglo malo? Desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. El inicio del fin de esta época mala es esta. Es esa. Y es el inicio del nuevo reino eterno. ¿Cuántos creen que Jesucristo es rey? Si Jesucristo es rey, a él lo establecieron de rey cuando resucitó. Y él ya tiene un reinado y tiene unos súbditos que están en esta tierra, que le pertenecen a él. Usted y yo, querido hermano, ya somos es del reino de los cielos. El Señor Jesucristo le dijo a ese hombre allá cuando lo iban a matar, le dijo, es que mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, pues yo tomaría acciones naturales. Pero como mi reino es del otro mundo, no necesito tomar acciones naturales. Amén. Así que sí estamos en los últimos días desde la primera venida del Señor Jesucristo. Ahora, esto es un proceso de pasar. Así que lo que quiero decir con esto es que la Biblia nos habla en muchos textos, en los que ya vimos, pero en otros muchos, de la inminencia
del regreso de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos diciendo que, no estamos diciendo que es esta noche, no estamos diciendo que es mañana. La Biblia no nos dice cuándo. Tampoco yo tengo que ponerme a adivinar cuándo. Yo no puedo decir que profecía bíblica es una especulación. La profecía bíblica es lo que dice el texto. ¿Me explico? Si una persona me viene a decir, hermano, el fin del mundo se va a acabar porque yo vi nubarrones negros en Monserrate. Ahora, Monserrate, para los hermanos de México, es un cerro aquí al oriente de Bogotá. Si sobre ese cerro aparecieron nubarrones negros y el hermano empezó a gritar y a lamentarse, llegó el fin del mundo. Hermano, ¿yo le tengo que creer? No. Anoche tembló, Jesucristo viene. No. Hay temblores desde antes de que Jesucristo viniera la primera vez. Hay catástrofes naturales. Pompeya fue destruida solo 100 años después de Cristo. Estas desgracias, estas catástrofes naturales, ahora los conocemos gracias a los medios. Pero en la época que no existían los medios de comunicación que existían hoy, las catástrofes existían y eran locales, epidémicas, sectoriales. Ahora son generales, universales, pero por los medios. Pero siempre ha existido la desgracia. Ha existido estos problemas. Esas cosas no me dicen que Jesucristo ya viene. Me anuncian la realidad de su venida, pero no me dicen cuándo. O sea, cuando hay un temblor, yo me acuerdo de que Jesucristo dijo, antes de que yo regrese, habrá temblores. Pero no me está diciendo el temblor que es mañana cuando llega. No me sirven para saber cuándo viene Él. Me sirven para hacer memoria en mí que Él vendrá. Una señal de tránsito en carretera te dice a qué distancia estás del lugar a donde tú vas, pero no te lleva a ese lugar. Solo es una señal. Y si las señales estarán, pero son señales, no realidades. Por eso tanta loquera bíblica, por mala interpretación. Amén. Así que sí estamos en los últimos días. Y en un sentido yo estoy de acuerdo con estos predicadores que hablan de los fines del mundo ya, porque es verdad que estamos en los últimos tiempos. Lo que pasa es que ellos no lo dicen en el sentido bíblico, sino lo dicen en el sentido especulativo por causa de lo que de las deducciones que sacan, porque la maldad se aumentó, porque llegó la peste, porque el Papa no se peinó, porque el Papa sí se peinó, porque, bueno, por muchas razones argumentan. Pero nosotros lo estamos diciendo es porque la Biblia dice que el principio de los fines están ya, que la luz ya está alumbrando y que este siglo está pasando y los príncipes están ¿qué? Pasando. Si tú miras las profecías de Daniel, vas a encontrar que la profecía de Daniel te habla de reinos. Pero cuando termine el reino que será quitado, que era mitad barro y mitad hierro, que eran los romanos, viene un reinado y es el último. Es el último. Este es el reinado donde se instituyó de un rey que su reinado no tendrá fin y es Jesucristo, querido. Así que Cristo viene y está próximo. Amén. Una tercera realidad, hermano, para no seguir predicando. La primera gran realidad, ¿cuál es? Que este siglo siempre será ¿qué? Malo. La segunda es que este siglo está en los últimos días. Está en su final, en su etapa final. Este siglo malo está en la etapa final y el inicio de su etapa final es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. La tercera premisa que vamos a tomar aquí
es que este presente siglo ha sido penetrado por las realidades del siglo venidero. Pues por supuesto, no todas las realidades, pero algunas realidades del siglo venidero ya están presentes en este siglo malo. Noten lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que hoy aquí estamos en el presente siglo es malo, pero en este presente siglo malo hay unas realidades del nuevo siglo, del siglo venidero, del siglo eterno, que ya están aquí y son realidades evidentes, que permearon. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, ya lo leí y hice una aclaración acerca de los poderes al empezar, de la palabra poderes. Así que, queridos, cuando se habla de el reinado del siglo venidero, cuando se habla de ese reinado, en realidad se está hablando de el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 9 y Efesios capítulo 1, versículo 21. Ya Cristo está reinando y ya su reinado es presente. Ya inició. Cristo ya es el Rey de Reyes. Cristo ya se humilló hasta lo sumo y resucitó y se fue presentado a la diestra del Padre y le dieron un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Una realidad que nosotros la escuchamos todos los días y no somos conscientes de ella. El Señor Jesucristo ya resucitado coge a los suyos, a los que había instruido y formado y enseñado, y les dice: toda autoridad me ha sido dada ya. Por tanto, yo les mando a que vayan a hacer discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este siglo. Oiga, qué compendio tan extraordinario de escatología es ese texto que nosotros recitamos de memoria, como recitar los católicos el Ave María, sin pensar en la implicación de lo que está diciendo el texto. Así que entonces la realidad del reino de los cielos es que ha permeado este siglo malo, pero ahora ya hay aquí una anticipación del siglo venidero. ¿Qué reina en este siglo? La muerte. ¿Qué se inició con Cristo? La vida. Así que el presente siglo es un siglo de muerte, de matar. Pero el siglo venidero podemos llamarlo que es el siglo de la resurrección. Lucas capítulo 20, versículo 34, 36, lo vuelvo a citar. Ese texto es extraordinario para entender todas estas doctrinas. Pero déjenme decirle, Primera de Corintios capítulo 15, después del verso 20, dice que ya Cristo ha resucitado entre los muertos y dice algo maravilloso y extraordinario. Dice: primicias de los que duermen es hecho. Así que ya el siglo de la resurrección, el siglo de la vida, el siglo de la eternidad ya está presente en este siglo malo. Porque Cristo es la resurrección, de la anticipación de todos los que van a resucitar. Él ya resucitó. Así que ya la resurrección comenzó su proceso. El siglo de resurrección ya inició, comenzó a caminar, a andar. Ahora, es como un empalme. Escúcheme esto, un empalme.
el final de este siglo malo y el inicio de este siglo bueno están como en un empalme. No es una evolución, es un empalme en el cual nosotros estamos allí. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, que se van a dividir los dos siglos, lo que se anticipó de este siglo es lo que va a resucitar para iniciar este. Mire, en Hechos capítulo 4, el versículo 2. Si quieren, miremos ese texto, ya que lo tenemos aquí, estamos en San Juan, aquí cerquita, el libro de los Hechos. Capítulo 4 dice, hablando ellos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles. Al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de los guardias del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús. Escúcheme en el texto, quiero que lo piensen un poquito. Estos hombres que venían a perseguir a esos que predicaban, ¿qué es lo que estaban hablando de ellos? ¿Por qué los estaban persiguiendo? Resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban, predicaban con su boca, anunciasen en Jesús, en Jesús. ¿Y cuál era el tema? La resurrección de entre los muertos. Y aquí hay algo extraordinario que puede definir y darle un vuelco total a la teología de este texto. El texto no dice que ellos enseñaban la resurrección de Cristo. El texto lo que dice es que ellos enseñaban en Cristo. En Cristo. La resurrección de los hombres. Lo que ellos estaban diciendo es fulano, fulano y fulano, ustedes van a resucitar en Cristo. Punto. Era el tema de la resurrección en Cristo. En Hechos capítulo 4, versículo 2. No era la resurrección de Cristo lo que estaban predicando, sino la resurrección en Cristo. Así que el tema, hermano, de que Cristo ya resucitó, hermano, eso no es nada nuevo. Es que en el evangelio no hay nada nuevo, y lo que es nuevo ya no es evangelio. Porque todo lo anticipó y lo anunció y lo dejó escrito con anticipación. Así que este siglo, que es el siglo de la resurrección, si el siglo venidero es el siglo de la resurrección, entonces este presente siglo lo podemos llamar el siglo de la antigua creación. Porque la Biblia dice que hubo una creación, pero que por causa del pecado está gimiendo el día que sea que redimida. ¿Qué va a haber cuando Cristo venga? El siglo venidero habrá una nueva creación. Un texto que usamos mucho para evangelizar que habla del tema. Segundo de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí una nueva creación. Todas son hechas nuevas. Segunda de Gálatas, 6:15. Habla de una nueva creación. Apocalipsis habla de cielos nuevos y tierra nueva. Así que estamos en el siglo de la antigua creación y entraremos en el siglo de la nueva creación, donde no reinará el pecado, no habrá maldad y no habrá muerte. Los teólogos llaman a esto el asolapamiento de los siglos. O sea, la idea que le estaba diciendo de que se entrelazan, que uno permeó al otro, se anticipó, lo permeó. Amén.
Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Un hermano muy querido ponía un ejemplo y decía, fórmate la idea que hay un matrimonio que llevan muchos años tratando de tener un hijo y no han podido. Hasta que un día visitan al médico y bueno, y con medicamentos y toda esta cosa, un día hay una noticia extraordinaria. Esta mujer se levanta y grita, estoy embarazada. Y por supuesto, se está hablando de la realidad de un hijo y de una nueva criatura. Pero por ahora es una anticipación, porque va a llegar el día en que realmente en el tiempo lo van a poder tener, abrazar y consentir. Mientras tanto, está allí y hay que darle un tiempo de espera para que haya un alumbramiento. Déjenme decirles, la historia de la humanidad está embarazada del nuevo milenio. Estamos en los últimos días de él y en los inicios del reino de los cielos. La primera venida de Jesucristo fue la inauguración del reino de los cielos. Escatológicamente podemos ver esto aquí así. Dios crea todo en el principio y está bueno. Satanás viene y lo echa a perder todo. Y comienza un reino de maldad, de pecado, donde el Dios de ese reino de maldad se llama Satanás. Cristo viene y establece. Juan el Bautista predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo dijo, el reino de los cielos está presente. Cuando él leyó la profecía del libro de Isaías, dice, y este es el tiempo del cumplimiento de esta palabra, el año agradable del Señor, donde yo le daré, lo ungiré para que haga esto y haga aquello. Es una extraordinaria lectura. Y omite la última frase del texto, porque la última frase se refiere no a la primera, sino a la segunda venida. En la primera parte del texto dice que es el año agradable de sacar de la cárcel a los oprimidos, de ayudar, bueno, de todo esos textos maravillosos. Pero cuando habla del juicio, él omite leer eso y dice, esto que he leído ya está presente aquí entre vosotros. Amén. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que ya es cuestión de tiempo, pero ya es una realidad el reino de los cielos. ¿Se manifestará un día? Sí. ¿Habrá mayor gloria que la que hay hoy? Por supuesto que sí. Hoy estamos mirando todo como por un espejo. Hay muchas doctrinas y muchos textos bíblicos que ustedes van a entender maravillosamente si logran tener clara la idea de las 12 edades. Amén. Así que acá hoy acá hay dos etapas. Hoy hay dos pueblos, los de hijos de Dios y los hijos de ira. Es un texto que lo conocemos mucho. Hay una teoría, hay una teología bíblica que vamos a poder desarrollar de una manera extraordinaria. El ya y el todavía no. Hay muchas etapas en la salvación, por ejemplo, y muchos temas en la Biblia que pareciera que se contradijeran, pero no es que se contradicen. Es que lo que tú has recibido es en parte, pero vas a recibir más de lo que ya recibiste. Una, el Espíritu Santo, solo te dieron las arras. Una parte. Amén. La Biblia dice que ya somos salvos, pero también dice que seremos salvos de la ira venidera. La Biblia dice que ya somos adoptados en el reino de los cielos, pero también habla de que seremos adoptados. La Biblia dice que ya somos redimidos, pero dice que seremos redimidos.
La Biblia dice que tenemos vida eterna, pero la Biblia dice que nos darán vida eterna. La Biblia dice que tenemos descanso en Cristo, pero la Biblia dice que estamos en aflicción y que descansaremos de todas nuestras obras cuando Cristo se manifieste. Entonces usted dirá, ¿al fin sí o al fin no? No, al fin sí y al fin sí. La teología no, y la Biblia no se contradice. Lo que tenemos es que interpretar que hay una anticipación del reino que nos está hablando de realidades que ya tenemos, pero que son realidades que recibiremos en mayor plenitud en la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros hoy tenemos que preservar, tenemos que persistir, tenemos que perseverar, tenemos que ser diligentes, tenemos que no ser descuidados, porque aún falta mucho, queridos. Y aún podemos ser presa fácil del enemigo. Y aún el texto de Hebreos capítulo 6 es el que he querido que interpreten a la luz de esto. Amén. Así que aquí hoy hay una ética. Por supuesto que sí. Y aquí nos hablan de una experiencia donde se habla de solo victoria y de solo bendición y de recibir más y la llenura y que el bautismo del Espíritu Santo. Pero déjenme decirle que la Biblia lo que dice es que acá tenemos que vivir sobria y prudentemente con temor y temblor y que mientras estemos aquí en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido, ustedes también vencerán. Una vida cristiana en la cual hay que perseverar porque habrá dolor y porque habrá angustia y porque el enemigo jamás estará feliz. Y solo la venida de nuestro Señor Jesucristo es la que nos va a librar de la corrupción y de la maldad. Para terminar este tema, queridos, acabemos el futuro de la iglesia. El futuro de la iglesia. Y ya lo dije, la iglesia no va a llegar a tener una edad de oro en esta tierra, en este presente siglo malo. Siempre habrá aflicción, siempre habrá persecución. Aquí, mientras estemos aquí, vamos a sufrir de una manera o de otra por el hecho de pertenecer todavía a una naturaleza caída. Las consecuencias del pecado es muerte, enfermedad, dolor. No estoy hablando de que sea tu pecado personal el que genera eso. Lo que estoy diciendo es que estamos en un estado de pecado y por esa razón todo eso se genera y nos afecta a nosotros. Cuando tiembla en una ciudad, se mueren creyentes y no creyentes. Amén. Así que, amados, esas teologías donde somos librados de la muerte, librados de la enfermedad, tenemos que vivir como hijos del rey y no vamos a sufrir. Hermano, que el Señor nos ayude, porque no tienen cabida en este tipo de teología bíblica. Amén. El futuro de la iglesia no será una edad de oro. Al contrario, la Biblia dice que en esos días la cuestión va a ser tan dura para la iglesia que Dios va a manifestarse a favor de la iglesia por causa de la persecución que va a tener. Ahora, así como no hay una edad de oro, tampoco seamos pesimistas o pesimilianistas. No solo apostasía. No miremos como que el futuro de la iglesia es apóstata y apóstata y apóstata y mucha gente anda predicando y es que la iglesia aquí está carnal, está mundana, está depravada, está corrompida, cada día de mal en peor, ya no hay santidad, ya no, y se levantan y dicen, yo sí ayuné 40 días, yo sí oré 3 horas, yo sí, y ustedes no.
ni lo uno ni lo otro. Sí hay una iglesia pura y un redil y un remanente que jamás ha doblado sus rodillas a los Baales. En el Antiguo Testamento existía y en el Nuevo Testamento ni hablar. Ni hablar. Así que lo que hay es un bendito equilibrio, queridos, en la cual somos conscientes de que en el futuro de la iglesia hay una realidad que no es una edad de oro, pero hay una realidad que hay una gloria maravillosa para ella. Y no hay que ser pesimistas. No hay que estar pensando siempre que solo hay apostasía y apostasía y apostasía. Así que, amados, que el Señor nos ayude para que todas estas realidades bíblicas nos ayuden a formar. Escúcheme en esto. El Señor Jesucristo, cuando comenzó en esa oración de fortaleza que hizo en Juan capítulo 17, que algunos la llaman la oración sumo sacerdotal, porque es una oración intercesora y es verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo ya he cumplido con mi trabajo. Ya les di lo que tú me dijiste, ya les dice, ya hice con ellos, ya yo los guardé, no se perdió ni uno, yo ya les di la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que conocer al Cristo de las Escrituras es conocer la vida eterna. ¿Qué nos llena de fe? ¿Por qué viene la fe? Por oír la bendita palabra del Señor. Yo no necesito llenarlos de terror. Necesito llenarlos de amor y de consuelo, de gozo y de victoria. En Cristo somos más que vencedores. Y que estas realidades bíblicas nos estructuren más y nos maduren de tal manera que el gozo del Señor sobreabunde y sobrepase todo entendimiento y todo conocimiento. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, gracias por esta breve comentario, Señor, de este tema tan maravilloso. Y te suplicamos que nos permitas, oh Dios, de una manera maravillosa, llevar estas realidades a nuestra vida. Y que el bendito Espíritu Santo traiga todos estos temas a nuestro corazón y nos llene de gozo y de paz. Señor, permita quitar de nosotros todo prejuicio espiritual, todo prejuicio doctrinal, y que no llevemos estas lecciones a nuestro formato teológico, sino que hoy podamos despojarnos de todo prejuicio y moldearnos ahora a tu bendita palabra. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.